Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día jueves 16 de diciembre. Horrenda cosa. El libro de Hebreos, con toda su profundidad y sublimidad, era, en muchos sentidos, solo una larga exhortación a los judíos creyentes en Jesús, y lo que les exhortaba a hacer es permanezcan fieles al Señor. Esta fidelidad, por supuesto, debe surgir de nuestro amor por Dios, por quien es Él y por su carácter y su bondad, expresados con su mayor fuerza en la cruz de Cristo. Sin embargo, los seres humanos a veces necesitan que se les recuerde cuáles serán las terribles consecuencias de alejarse. Es decir, debemos recordar que, a fin de cuentas, si no aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros al haber pagado el castigo por nuestros pecados, tendremos que pagarlo por nuestra cuenta, y eso implica el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Seguido de la destrucción eterna. Vamos a leer Hebreos 10:28 al 31. ¿Qué quiere decir Pablo y cómo se aplica a nosotros también? Hebreos 10:28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué interesante que Pablo cite Deuteronomio para exhortar a los creyentes judíos a permanecer fieles a Dios. Pablo cita Deuteronomio 17:6 en relación con el hecho de que alguien considerado digno de muerte enfrentaría esa muerte solo después de que al menos 2 personas testificaran contra él. Pero Pablo hizo esto para dejar en claro que, si la infidelidad podía llevar a la muerte bajo el antiguo pacto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. En otras palabras, ustedes tienen más luz y más verdad que ellos, y saben del sacrificio del Hijo de Dios por sus pecados. Por lo tanto, si se apartan, su condenación será mayor que la de ellos. Inmediatamente después, Pablo regresa a Deuteronomio, ahora Deuteronomio 32:35, simplemente para reforzar su argumento. En vista de lo que habían recibido en Cristo y de que conocían la gran provisión hecha en favor de ellos, el Señor, quien dijo, mía es la venganza, juzgará a su pueblo por su apostasía e infidelidad. Al fin y al cabo, Él había juzgado a los antepasados de ellos que no tenían lo que tenían estos judíos del Nuevo Testamento, la revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz. Entonces, básicamente, Pablo estaba diciendo, están advertidos. Jehová juzgará a su pueblo. ¿Cuál es nuestra única esperanza en ese juicio? Ver Romanos 8:1. Vamos a leer Deuteronomio 32:36 y posteriormente Romanos 8:1. Dice así, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han aceptado a Cristo y viven para Cristo guardando sus mandamientos, por amor a Él y por la gracia de Él, no son condenados, no son destruidos, sino que son guardados en la mano y la gracia de Dios. Pero aquellos que rechazan a Cristo,
que se burlan de su amor, de su salvación, serán juzgados, serán condenados y serán destruidos. El espíritu de profecía nos dice: hay un bando del error, el bando de quien se rebeló en el cielo contra Dios y fue expulsado de las cortes celestiales juntamente con sus simpatizantes. Y de su acción podemos comprender que no importa cuán elevada sea la posición que un hombre ocupe en la iglesia o en el mundo, si es desleal a Dios, si acepta las leyes humanas en lugar de las leyes de Jehová, nunca podrá entrar en el cielo, porque está viviendo en directa oposición a Dios. Recibirá un castigo que será proporcional al poder de la influencia que ejerció en el bando de Satanás, en vez de colocarla en el bando de Dios. Cuanto más grandes hayan sido los talentos y la influencia que se le dio, mayor será su castigo. Dios requerirá de sus manos las almas que apartó de la verdad, llevándolas a la falsedad. En vez de conducirlas a Dios, las apartó de Él, y la sangre de ellas le será requerida. Matutina Alza tus ojos, capítulo del 6 de mayo, titulada ¿En la verdad o el error? Fin de la cita. Lección para el día jueves, 16 de diciembre. Horrenda cosa. Dice Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Hebreos 10:28 al 31 dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uno de los temas más claros que la Biblia presenta es que el pecado y los que se aferran a él no son eternos, que los dos están destinados a desaparecer, el pecado y los que se aferran a él. Cada individuo, por tener libre elección y capacidad de juicio, es responsable de sus obras, sean buenas o sean malas. Cada acto tiene un peso en cuanto a consecuencias se refiere. Los actos buenos que se hacen como fruto de nuestra relación con Dios tienen consecuencias espirituales y eternas. Los actos malos que ejecutamos como fruto de nuestra separación de Dios o independencia de Dios y apego al pecado tendrán su consecuencia a su debido tiempo. Y si no nos arrepentimos por su gracia, entonces seremos castigados con un castigo bien merecido. El que rehúsa arrepentirse pisotea la sangre de Cristo y tendrá que recibir en carne propia la venganza de la ira de Dios contra el pecado. Debe quedar claro que lo que Dios quiere destruir es el pecado, no al pecador. Pero con todo y eso, si el pecador se aferra al pecado y se hace uno con el pecado, cuando el Señor venga a derramar su venganza contra el pecado, el pecador que se aferró al pecado y se hizo uno con él, recibirá ese duro castigo. Y mucho cuidado, aunque sea un castigo que no es eterno. Es decir, los pecadores no se van a quedar quemando por toda la eternidad. Eso no quiere significar que será algo superficial y hasta sencillo y llevadero. No, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. La agonía que tendrán que sufrir aquellos que rechazan la gracia de Dios y rehúsan volverse de sus malos caminos es extrema
y es horrenda. Nadie, absolutamente nadie querría vivir algo así, pero el pecado nubla la vista y nos impide ver las glorias de gozar en la obediencia a Cristo, y también nos impide ver lo horrendo, lo terrible que es sufrir por rechazar a Cristo. La Biblia nos muestra que Cristo pagó el precio por nuestro pecado y llevó sobre su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Sin embargo, la Biblia también deja claro que aquellos que rechazan a Cristo tendrán que llevar sobre ellos mismos el castigo por el pecado, y además tendrán que responder por la culpa de la muerte del Hijo de Dios. Serán culpables de la muerte de Cristo, porque quebrantar la ley y no arrepentirse es atentar contra la vida de aquel que dio la ley, atentar contra la vida del Hijo de Dios. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo confirma que en Deuteronomio, bajo la ley civil que Dios le dio a Moisés, era legal castigar ciertos pecados con la pena capital, lo cual era irremisible si había un juicio justo y por lo menos 2 o 3 testigos. Pero argumenta que nosotros, que tenemos un mejor pacto, mejores promesas y mucha más luz bajo el nuevo pacto, no tendremos excusa y tendremos mayor castigo por rechazar la sangre de Cristo y su gracia que se nos ofrece ampliamente. Toda la Biblia nos dice: Dios te ama, te quiere salvar, pero si desechas su ofrecimiento, no puedes esperar nada bueno. Lo que vendrá para el que rechaza la salvación será la perdición eterna. Ya estamos advertidos. La matutina, a fin de conocerle, en la página 358 dice lo siguiente: ese cordero cuya ira será tan terrible para los burladores de su gracia, será gracia y justicia y amor y bendición para todos los que lo han recibido. La columna de nube que era tinieblas, terror e ira vengadora para los egipcios, para el pueblo de Dios era una columna de fuego y luz. Así acontecerá con los hijos de Dios en los últimos días. La luz y la gloria de Dios para su pueblo que guarda sus mandamientos son tinieblas para los incrédulos. Ven que es terrible caer en manos del Dios viviente. El brazo extendido durante tanto tiempo, fuerte para salvar a todos los que acudan a Él, es poderoso para ejecutar su juicio sobre todos los que no quieren ir a Él para tener vida. Se han hecho provisiones seguras para proteger a cada alma y a los que observan sus mandamientos hasta que pase la ira. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.